Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. Si mañana apareciera una prueba irrefutable de que la humanidad no surgió exactamente como nos enseñaron, ¿la aceptarías? ¿O la rechazarías porque cambiaría todo lo que crees saber sobre nuestro pasado? Durante miles de años, civilizaciones separadas por océanos y continentes dejaron relatos sorprendentemente parecidos, seres que descendieron del cielo, transmitieron conocimientos imposibles para su época y participaron en la creación o transformación del ser humano. Se trata solo de mitos nacidos de la imaginación, o de recuerdos distorsionados de un acontecimiento olvidado. Hoy recorreremos tablillas sumerias, antiguos textos religiosos, hallazgos arqueológicos y descubrimientos científicos para explorar una de las hipótesis más controvertidas sobre nuestro origen. Y al final, la verdadera pregunta quizá no sea quién nos creó, sino por qué seguimos buscando la respuesta. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Hay ideas que sobreviven al tiempo, no porque estén comprobadas, sino porque siguen dejando preguntas abiertas. Una de ellas sostiene que el origen de la humanidad podría no ser únicamente el resultado de una evolución lenta y natural, sino algo más complejo, una intervención que quedó registrada de forma simbólica en los textos más antiguos de la historia. En las tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia, aparecen los Anunnaki. En su contexto original, no son visitantes de otro mundo, sino dioses que representan fuerzas del cielo, la tierra y el inframundo dentro de la cosmovisión sumeria. Sin embargo, en interpretaciones modernas, estas figuras han sido reinterpretadas como una civilización avanzada que habría intervenido en el desarrollo humano. Dentro de esa reinterpretación, destaca Enki, asociado al conocimiento y a la creación. En los textos antiguos, participa en relatos donde la humanidad es formada a partir de elementos terrestres y divinos. En la lectura simbólica, esto representa el vínculo entre el ser humano y la naturaleza. En la lectura alternativa, se interpreta como una metáfora de intervención biológica. Uno de los textos más importantes en este conjunto es el Atrahasis. Allí se describe cómo los dioses menores, los Igigi, se revelan por el trabajo constante que realizan. La solución es crear un nuevo ser que asuma esas tareas. En la interpretación tradicional, esto explica el orden del mundo y la relación entre dioses y humanos. En la interpretación alternativa, se convierte en la idea de una humanidad diseñada con un propósito funcional. A partir de este punto, aparece una figura clave en las interpretaciones modernas, Zecharia Sitchin, quien propuso que los Anunnaki no eran entidades simbólicas, sino seres físicos provenientes de un planeta llamado Nibiru. Según esta hipótesis, su presencia en la Tierra estaría ligada a la búsqueda de oro, un recurso con propiedades físicas únicas. El oro no es solo un metal valioso, es uno de los mejores conductores eléctricos, es extremadamente estable y tiene aplicaciones en tecnología avanzada, desde electrónica hasta exploración espacial. En esta interpretación, su importancia no sería cultural, sino estratégica a escala industrial. Esta narrativa se conecta con otra línea de discusión, las estructuras antiguas del sur de África. En la región de Mpumalanga, existen miles de formaciones circulares de piedra distribuidas en un área extensa. La arqueología convencional las interpreta como restos de asentamientos y actividad agrícola. Sin embargo, autores como Michael Tellinger han propuesto que podrían formar parte de sistemas de organización y extracción de recursos mucho más antiguos de lo que se acepta oficialmente. Esta visión no forma parte del consenso académico, pero ha contribuido a alimentar el debate sobre la antigüedad y complejidad de ciertas culturas prehistóricas. De regreso a Mesopotamia, algunos textos antiguos describen la creación del ser humano como una mezcla entre elementos terrestres y divinos. En la lectura simbólica, esto representa el origen espiritual del ser humano. En la interpretación alternativa, se ha vinculado con la idea de manipulación biológica. Uno de los elementos más citados en este debate es el cromosoma 2 humano. Los humanos tienen 46 cromosomas, mientras que otros grandes simios tienen 48. La ciencia explica esta diferencia como una fusión cromosómica ocurrida en el proceso evolutivo.
es un fenómeno documentado dentro de la genética moderna. En la interpretación alternativa, este hecho se presenta como una anomalía que algunos consideran compatible con la idea de intervención externa, aunque no existe evidencia científica que respalde esa conclusión. En paralelo, otros textos antiguos amplían el marco simbólico de estas narrativas. En el libro de Enoc, aparecen los vigilantes, seres que descienden a la tierra y transmiten conocimiento a la humanidad. También se mencionan los Nefilim, descritos como una generación híbrida en ciertos relatos posteriores. En la academia, estos textos se interpretan como literatura religiosa y simbólica. En lecturas alternativas, se integran como parte de un mismo conjunto de relatos antiguos sobre intervención o contacto superior. Cuando estas piezas se colocan juntas, emerge un patrón narrativo recurrente. Seres que descienden del cielo, transmiten conocimiento, intervienen en la organización humana y dejan rastros en los mitos de múltiples culturas. Sin embargo, la arqueología y la historia comparada de las religiones explican estas similitudes de otra manera, no como evidencia de un mismo evento, sino como respuestas culturales independientes a preguntas universales sobre el origen, el orden y el significado de la existencia. En ese contraste, entre interpretación simbólica y explicación científica, es donde esta historia se mantiene viva, no porque haya una respuesta definitiva, sino porque ambas lecturas ofrecen marcos distintos para entender los mismos fragmentos de evidencia. La ciencia moderna, por su parte, reconstruye el origen humano a partir de fósiles, genética y evolución. El registro disponible muestra una continuidad biológica con otros primates y una historia de millones de años de cambios graduales. No hay necesidad de intervención externa para explicar el desarrollo del ser humano dentro de este modelo. Pero incluso dentro de este marco, hay fronteras abiertas. El origen de la conciencia, la complejidad del cerebro humano y la pregunta de por qué somos capaces de reflexionar sobre nuestro propio origen, siguen siendo temas en exploración. Y es ahí donde convergen ambas narrativas de forma inesperada. Una intenta explicar el origen del ser humano como resultado de procesos naturales. La otra lo interpreta como el resultado de un diseño o intervención. Pero ambas coinciden en algo fundamental. La humanidad sigue siendo un fenómeno que intenta comprenderse a sí mismo. Y quizá ese sea el punto más importante de todo el relato. No la respuesta que se elige, sino la necesidad constante de seguir buscando una. Y así cerramos este viaje entre historia, mito y preguntas que siguen sin una sola respuesta definitiva. Lo antiguo y lo moderno se cruzan, pero las piezas no terminan de encajar del todo. Si algo queda claro, es que el origen de lo humano siempre va a seguir empujándonos a mirar un poco más allá de lo evidente. Nos vemos en la próxima emisión de Documentes Curiosas.